Gloria a Dios. Dios les bendiga, queridos hermanos. Ya estamos aquí una vez más porque el Señor así lo permite y realmente es un hermoso privilegio poder compartir la palabra del Señor con ustedes. El día de hoy continuaremos. Esta es la segunda parte de las evidencias de ser salvo. Habíamos estado viendo en la primera parte, en el libro de Primera de San Juan, en el capítulo 1, del verso 5 al 10, 4 evidencias de ser salvo, ¿verdad? O 4 características que nos muestran que estamos en el camino correcto de la salvación. Una de ellas era que no hay tinieblas en nosotros, así como no hay tinieblas en Dios, es decir, que no practicamos el pecado, que luchamos contra el pecado, ¿verdad? También que nos arrepentimos, era la segunda, y que nos dolemos de pecar. ¿Sí? La tercera sería que no solamente nos arrepentimos, sino que también cambiamos de actitud. ¿Sí? No es solamente un sentimiento de arrepentimiento, sino hay un cambio real en nuestras vidas. La cuarta característica era que nos amamos entre hermanos, que fluye entre nosotros el amor, la comprensión y todo lo demás, ¿verdad? Y la cuarta característica era que reconocemos que no somos perfectos, que necesitamos de la ayuda de Dios para seguir adelante, para tener una vida recta y grata delante de los ojos de nuestro amado Dios. Y bien, el día de hoy vamos a ver la segunda parte de estas evidencias de estar en el camino correcto, de haber sido salvos, de ser salvos, ¿verdad? Bien, vamos a leer entonces allí también en Primera de Juan, en el capítulo 2, y vamos a dar lectura desde el capítulo 2, en el verso 1, hasta el verso 6, ¿sí? La palabra del Señor dice así: Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Bien. Vamos a verlo primero y algo muy importante en esta porción que hemos leído, que por cierto se parece mucho a la porción leída en el video anterior. Empieza en el primer versículo del capítulo 2 diciéndonos: Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Qué maravilloso. Una vez más podemos ver cómo es que el Señor tiene esa preocupación de indicarnos el camino correcto, de mostrarnos la luz, de indicarnos qué es lo que está mal para que nosotros no pequemos. En su corazón arde ese deseo de hacernos fácil el camino, de ayudarnos a poder estar siempre cerca de Él. Estas cosas os escribo para que no pequéis, así como en el capítulo 1, en el verso 5, también nos decía que anunciaban todo lo que habían oído, que Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Pues aquí nos dice, esto les escribo para que no pequen. Y luego dice, y si alguno hubiere pecado, es decir, si ya se cometió el error, hay una solución, porque en Jesucristo siempre hay una nueva oportunidad mientras hay vida, porque en Jesucristo siempre se puede empezar de nuevo, porque Él es ese maravilloso, único y perfecto sacrificio que nos regala a nosotros esa opción de poder renunciar al pecado, pero no quedar manchados, sino quedar completamente limpios a través de su preciosa sangre que nos lavó de toda maldad. Y dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, ¿a quién? A Jesucristo el justo. Qué maravilloso Jesucristo, Dios mismo viniendo a la tierra en forma de hombre para poder pagar por nuestros pecados, para poder tomar nuestro lugar en la cruz del Calvario y a través de Él y de su preciosa sangre derramada allí, poder recibir no solo la salvación, sino tener alguien que aboga por nosotros, alguien que intercede por nosotros ante el Padre,
para que nosotros podamos seguir siendo perdonados, podamos seguir siendo fortalecidos, podamos seguir avanzando en este camino que es duro, que es difícil, pero que es maravilloso porque cada día se renuevan nuestras fuerzas, porque a pesar de que hay días muy difíciles, muy tristes, muy duros, donde pareciera que nuestras fuerzas se acaban, la palabra del Señor nos dice que Él renueva nuestras fuerzas como las del águila, ¿verdad? Y multiplica las fuerzas de aquel que no las tiene. Qué maravilloso, porque el Señor es el único que tiene todo el poder para hacer algo de la nada. Y dice entonces que tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Así que si tú en este momento estás pensando que estás alejado de Dios, que no estás haciendo las cosas correctas, que te has equivocado muchas veces o sientes un gran vacío en tu corazón a pesar de que estás congregando, a pesar de que estás sirviendo, pues el Espíritu de alguna manera está hablando, está ministrando tu vida para hacerte sentir que debes acercarte al Señor, que debes tomar nuevamente las riendas de tu vida con Cristo y que hay un abogado que está ante el Padre pidiendo por ti. Así que este es el momento de reconciliarnos con el Señor y de empezar a vivir una vida nueva en Él. Y dice en el verso 2, y Él, hablando de Jesucristo, es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¡Qué maravilla! Ese grande amor de nuestro Dios que dio su vida, pudiendo quitarla, pudiendo haberse negado, porque Él fue a la cruz con tanto dolor, con tanta angustia, padeció, pero no quitó su vida, la dio en sacrificio para rescatarnos. Y esa es la propiciación, ese es el pago que Él hizo para que hoy nosotros tengamos libertad, libertad de decidir seguirle, libertad de decidir obedecerle, libertad de decidir poner todo de nuestra parte y con la ayuda del Espíritu Santo seguir andando con Él y seguir creciendo en sus caminos. Qué maravilloso. Alguien que nos dio libertad para poder decidir, porque antes éramos esclavos del pecado. Y hoy ya somos libres, libres en Cristo Jesús. El verso 3 dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Aquí tenemos una evidencia, la primera evidencia de esta segunda parte, ¿sí? Dice que hay que conocerle, ¿verdad? Dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Y qué es conocer a Dios? Vamos a poner un ejemplo. Es como conocer a la persona amada, como conocer a un hijo, como conocer a un amigo muy íntimo, como conocer al esposo, ¿verdad? Saber qué es lo que a él le gusta, saber qué es lo que él espera de nosotros, saber qué es lo que quiere darnos, conocer cómo reacciona o conocer su voluntad en diversas circunstancias de la vida. Eso es conocer a Dios. Y nosotros podemos conocer a Dios el Padre a través de la persona de Jesucristo. Jesucristo es el Verbo, Jesucristo es la palabra y solo hay una forma de conocer a Dios a través de la palabra. Que no te lo cuente alguien, que tú puedas leerlo, que tú puedas verlo con tus propios ojos. Esa palabra de verdad, esa palabra de luz, esa palabra de vida, de fuentes de agua viva, esa palabra es Jesucristo. Y Jesucristo es la única forma de conocer al Padre. Así que debe haber en nosotros un gran deseo de leer su palabra, no solo de leerla, sino de escudriñarla, que es tratar de estudiarla a profundidad, poner todo de nuestra parte para conocer qué es lo que el Señor quiere darnos y lo que espera de nosotros. Y en esto sabemos, dice, que nosotros le conocemos. Entonces una característica o una evidencia sería que nosotros le conocemos. Pero ¿cómo sabemos que le conocemos? También hay una evidencia para saber si realmente le conocemos, porque podemos decir, bueno, yo también tengo mucho interés por conocer las escrituras, leo mucho, hago mucho estudio profundo de las escrituras, porque hay personas que no solo en el ámbito espiritual, sino en lo secular, podríamos decir, o porque también tienen esa capacidad y ese gusto de leer, ¿no? Esa disciplina de la lectura, pues están interesados en las escrituras, pero como si se tratara de cualquier otro libro común y corriente. Pero la palabra del Señor nos habla no solo de leer y de poder escudriñar las escrituras como se escudriña el conocimiento de cualquier otro libro escrito por cualquier humano, sino que nos dice,
En esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Entonces, esta hambre de conocer a Dios, de querer estudiar las Escrituras, de querer saber más de su propósito para nuestra vida, tiene como resultado el que nosotros guardamos sus mandamientos. ¿Y saben por qué? Porque esta es una palabra viva y eficaz. Dice que es más cortante que una espada de dos filos, que nos traspasa por completo, que llega a escudriñar lo que hay en nuestra mente y en nuestro corazón, porque esta palabra nos hace ver si estamos andando en el camino correcto o nos hace ver si estamos andando en el camino equivocado. Y cuando la palabra nos habla, cuando el Señor nos habla a través de su palabra, es cuando nosotros debemos humillarnos delante de su presencia, reconocer nuestro pecado, dolernos de él y cambiar de actitud, arrepentirnos, como lo habíamos visto en una de las evidencias del primer video de la primera parte de este tema, ¿verdad? Entonces dice, en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. No es solo tener el conocimiento acumulado en nuestra cabecita, sino es también poder vivir una vida práctica con Cristo cumpliendo sus mandamientos. El verso 4 dice, el que dice yo le conozco, lo que estamos explicando hace un momento, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Esto está más claro que el agua, como dice, ¿no? No hay necesidad de que nosotros tengamos que explicarlo. Muchas veces podemos decir yo lo conozco, yo estudio las escrituras, yo voy a la iglesia, yo asisto, como decíamos anteriormente, pero dice, si no guarda sus mandamientos, si no vive una vida que le agrada al Señor, el tal es mentiroso. Y si es mentiroso, la verdad no está en él. Esto es algo muy profundo. Si alguien dice servir a Dios, caminar con Dios, seguir los pasos del Maestro, de nuestro Salvador Jesucristo, pero no obedece su santa voluntad, esa persona es mentirosa. Y la verdad, que es Jesucristo, no habita dentro de él. Dice el verso 5, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Qué bello, ¿verdad? Dice aquel que guarda su palabra. Y como yo siempre les decía a mis niñas cuando eran pequeñitas, no es un guardar de dejarlo a un lado olvidado, ¿sí? Sino que guardar su palabra quiere decir atesorarla en nuestro corazón, valorarla como el mejor de los consejos que uno puede recibir. Dice, el que guarda su palabra, en este, refiriéndose a la persona que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. El amor de Dios se perfecciona y nosotros empezamos a fluir de la manera que Él quiere cuando nosotros guardamos su palabra, cuando le obedecemos, amados hermanos. Ven que muchas veces nos enseñan, hay que ser obedientes, hay que seguir al Señor, hay que obedecer a Dios, sí, pero también cuando leemos las Escrituras encontramos este tesoro maravilloso que nos enseña paso a pasito qué cosa es lo que debemos hacer para poder obedecerle. Entonces aquí nos dice, primero tener hambre y sed del conocimiento de su palabra, pero no solo del conocimiento, sino de querer hacer su voluntad. Y cuando hagamos su voluntad, entonces su palabra estará en nosotros. Y dice, seremos perfeccionados en su amor. Y más adelante vamos a estar leyendo en los siguientes capítulos, porque vamos a estar estudiando esta parte de la palabra en Primera de Juan, y vamos a poder darnos cuenta cuán importante es ser perfeccionados en el amor de Dios. Dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto, porque el amor de Dios se ha perfeccionado, sabemos que estamos en él. Ahí está otra evidencia. Saber que estamos en Él porque su amor se ha perfeccionado en nosotros. Y el verso 6 dice, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Qué maravilloso, ¿verdad? Una cosa nos lleva a la otra, una acción nos lleva a otra acción y nos acerca cada vez más al Señor. El que dice que permanece en Él demuestra o evidencia su salvación andando como Jesucristo anduvo. ¿Y cómo anduvo Jesucristo? ¿Cómo vivió Jesucristo? ¿Cuál fue el carácter de Jesucristo? Ello lo podemos ver en el libro de Gálatas, donde nos hablan
de las características del fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? Que son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza o dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, dice la palabra. Todas estas características encierran en sí solo una palabra: obediencia y también sometimiento a la voluntad de Dios el Padre. Amados hermanos, espero que esta corta y pequeña reflexión sea de bendición para sus vidas, que puedan compartirla con alguien más a través de las redes sociales, así como en WhatsApp, por ejemplo, o a través de Facebook, porque este es el propósito. Este es un canal sin fines de lucro. Lo que queremos es poder compartir la palabra de Dios así, de una manera simple y sencilla, sin tantas cosas ni sin tanta pompa, porque necesitamos esto, la palabra de Dios pura y verdadera, tal como está escrita, con la dirección del Espíritu Santo, porque nosotros no somos nada si el Señor no nos revela su voluntad a través de las Escrituras. Estas Escrituras no están para interpretarlas, ya están interpretadas a través de la sana doctrina que nos dejó Jesucristo y sus apóstoles. Nosotros lo único que hacemos es compartirla con ustedes con mucho amor, gran preocupación y mucha responsabilidad que el Señor ha puesto en nuestros corazones. Deseo de todo corazón, mis amados hermanos y amigos que nos escuchan, que Dios esté bendiciendo sus vidas, guardando su salud, guardando también su hogar, a cada uno de los miembros de su familia. Y recuerden que ahora estamos en tiempos difíciles, que ahora es cuando debemos administrar muy bien nuestro tiempo. Ahora es cuando debemos estar intercediendo en oración por cada uno de los miembros de nuestra familia, porque estamos más cerca que nunca de que el Señor venga por su iglesia. Y no nos gustaría, sería demasiado triste que algunos de nuestros seres queridos y miles de personas en el mundo entero se perdieran porque no hemos impartido la palabra del Señor o porque no hemos orado lo suficiente por ellos. Esta palabra que yo les digo en esta hora no solo es para ustedes, sino es para mí misma. Todos debemos buscar más del Señor e interceder en oración por nuestras familias. Un abrazo enorme en el amor de Cristo, que Dios los siga fortaleciendo y los siga guiando en este camino de luz. Nos vemos la próxima, si Dios lo permite. Bye, bye.